Estimados alumnos, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del tema del curso de estructuras discretas. Nos toca el tema de conjuntos. ¿Ok? Dentro de lo que esperamos aprender el día de hoy, veremos los fundamentos de la teoría de conjuntos. Aprenderemos a usar operaciones con conjuntos y veremos ciertas aplicaciones de los conjuntos. ¿Ok? ¿Qué es un conjunto? Intuitivamente nos da la idea de conjunto una colección de objetos bien definidos, ¿ok? Aunque lo más probable es que estén desordenados. El término objeto se utiliza para especificar qué es lo que permite la definición de contextos muy diversos, es decir, puede ser un conjunto de todo tipo de objetos. Y bien definidos significa que debe ser posible determinar con precisión sus elementos, ¿ok? Como vamos a ver más adelante. Como un ejemplo, tenemos en este caso el conjunto A, ¿sí? Que está conformado por los elementos, las vocales, en este caso A, E, I, O, U, y acá afuera están las letras C y B. En este caso decimos que el elemento A pertenece al conjunto A, ¿sí? O que también se puede decir que A es un elemento de A, y el elemento B no pertenece a A, es decir, que no es un elemento de A. En este caso, C y B serían los dos que están afuera que no pertenecen y A, E, I, O y U son los que pertenecen al conjunto A. Si hablamos de la notación de un conjunto, se puede utilizar dos tipos, dos maneras se pueden utilizar para indicar los elementos de un conjunto. Cuando hablamos por extensión, es decir, se tiene que indicar de manera detallada los elementos. En este caso, el conjunto A está conformado por las vocales A, E, I, O, U. Y cuando decimos que es por comprensión, es indicar alguna característica o propiedad que define sus elementos, ¿no? En este caso podemos decir A es igual a, ¿no? Y entre llaves, X tal que X es una vocal, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, siempre se utiliza la letra mayúscula para definir el nombre del conjunto y las llaves para indicar quiénes conforman ese conjunto. En el caso de acá arriba hemos detallado las cinco vocales y acá hemos indicado que está conformado por el conjunto de X, tal que X es una vocal, ¿sí? Es una manera de definirlo por comprensión. El conjunto vacío es aquel que no contiene elementos, ¿sí? Se representa con este símbolo, quiere decir conjunto vacío, o con un par de llaves sin ningún elemento adentro. Si hablamos de un ejemplo por comprensión, sería, por ejemplo, el conjunto B conformado por X tal que X es un número natural, ¿cierto? Y se cumple para este X que 2 por X es igual a 1, ¿no? Si desarrollamos esta ecuación, podemos darnos cuenta de que ningún elemento que sea natural va a cumplir con la condición de que multiplicado por 2 es igual a 1, ¿no? Entonces en este caso decimos que B es un conjunto vacío. Muy bien. El conjunto universal es aquel conjunto que se toma como referencia, ¿ok? Que es el que es el todo, perdón, es el todo. En este caso, este conjunto universal es este cuadrado que engloba a cualquier otro conjunto que hayamos definido. En este caso, el conjunto A, por ejemplo, si nos damos cuenta, está dentro del conjunto universal. Cuando hablamos de la cardinalidad de un conjunto, ya decimos que un conjunto es finito si es que tiene un número determinado de elementos. Ya, por tanto, la cardinalidad se refiere a la cantidad de elementos que contiene un conjunto finito. En este caso, ¿no? Si hablamos del conjunto A, que está definido por X tal que X es una vocal, esta cardinalidad sería 5, ¿no? Porque hay 5 vocales en el alfabeto. Si hablamos de la cardinalidad del conjunto B, que está conformado por X tal que X es natural y 2 veces X es igual a 1, que vimos en el ejemplo anterior que era un conjunto vacío, entonces su cardinalidad es igual a 0, ¿sí? Porque no existe ningún elemento natural, ningún número natural que cumpla con esa condición. De modo general, denotamos la cardinalidad con n de a, como podemos ver acá, o con un par de barras encerrando el nombre del conjunto, ¿no? N de a o barra a barra, de tal modo que el n de a es igual a 5 o barra de b es igual a 0, ¿no? Que serían los ejemplos que hemos visto acá, líneas más arriba.
Y también se puede decir que un conjunto puede contener infinitos elementos, ¿no? Un ejemplo claro de este tipo de conjuntos sería el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números reales, etcétera, ¿no? Que quiere decir mm, que tienen una cantidad infinita de elementos. En igualdad de conjuntos, podemos definir que los conjuntos son iguales si es que ambos tienen los mismos elementos, o también si es que ambos son vacíos, ¿no? Si hablamos en este caso vamos a colocar como ejemplo tres conjuntos, los conjuntos A, B y C. El conjunto A definido por extensión que contiene los elementos 0 y 3. El conjunto B definido por comprensión como X, tal que X multiplicado por X menos 3 es igual a 0. Y el conjunto C definido por X, tal que X multiplicado por X menos 3 y X menos 1, no, perdón, X multiplicado por X menos 3 multiplicado por X menos 1 igual a 0, ¿no? En este caso vemos que la solución de la primera ecuación, ¿cuál sería? Si es que recordamos un poco de álgebra, la solución de este primer conjunto sería dos valores, sería 0 y 3 para x, ¿no? Este primer x valdría 0 y este segundo x, el segundo componente sería igual a 3. Y el tercer conjunto sería este x vale 0, este x menos 3 vale 3 y este x menos 1 vale 1. Entonces, ¿qué podemos decir de estos conjuntos? ¿No? Si dijimos que b es igual a 0 y a 3, entonces a es igual que b, ¿no? Que es lo que tenemos acá, a igual a b. Pero a es diferente de c, ¿no? Porque a está compuesto por 0 y 3, mientras que c está compuesto por 0, 3 y 1. ¿Ok? Eso entonces sería la igualdad de conjuntos. Los subconjuntos de un conjunto, ¿sí? Se dice que si es que A y B son conjuntos, ¿no? Tales que todo elemento de B es también elemento de A, se podría decir que B es un subconjunto de A, B es parte de A o B está incluido en A. ¿Ok? En este caso el ejemplo es muy claro. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B que está dentro del conjunto A. Y si lo hablamos por extensión, por comprensión o extensión, sería que, perdón, por extensión sería que todos los elementos de B pertenecen al conjunto A, ¿no? Pero no podemos decir lo mismo, o sea, no podemos decir que todos los elementos de A pertenecen a B porque A es más grande que B. Entonces se simboliza con este símbolo que tenemos acá, ¿no? Se lee B está incluido en A. Y su definición sería B está incluido en A sí y solo sí, ¿no? Si usamos lógica. Todo X que pertenece a B eh, también pertenece a A. ¿Ok? O sea, para todo X que pertenece a B también tiene que cumplirse. Implica que X también pertenece a A. Muy bien, entonces ese es un subconjunto. Veamos un ejemplo. Dado los conjuntos, ¿no? Son los mismos del ejemplo anterior. A que vale 0 y 3. B que está definido como X igual a 0 y X igual a 3 en este caso. Y C que está definido como X igual a 0, X igual a 3 y X igual a 1. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿No? Como A es igual a 0 y 3 y C es igual a 0, 3 y 1, podemos decir que A está incluido en C, ¿cierto? Pero no podríamos decir que C está incluido en A, pues el elemento, el número 1 pertenece a C, pero no pertenece a A, ¿no? Entonces, de esto de acá nos lleva a definir una propiedad, ¿sí? Donde podemos decir que A es igual a B, si y solo si A está incluido en B y B está incluido en A. ¿Okay? Eso sería también una definición alternativa de lo que es igualdad de conjuntos. Muy bien. Tenemos algunos subconjuntos triviales, ¿no? Es decir, que siempre son parte. En este caso, el conjunto vacío, representado por un par de llaves, es siempre subconjunto de cualquier conjunto. Y el mismo conjunto A es también subconjunto de sí mismo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a dos definiciones. El conjunto vacío está incluido en A para cualquier conjunto A. Y el mismo conjunto A está incluido en el conjunto A para cualquier conjunto A también. ¿Ok? Son dos propiedades de subconjuntos triviales. Ahora, hablando de los subconjuntos de un conjunto, podemos hablar del conjunto de las partes de un conjunto, ¿ok? Que se denota como la letra P, paréntesis A, ya que se ha definido como
al conjunto formado por todos los subconjuntos que pueden ser parte de A. En este caso, que también es llamado como potencia de A. En otras palabras, la potencia de A está definida como un conjunto B, si nos damos cuenta acá es mayúscula, tal que B está incluido en A. ¿Ok? Entonces, como ejemplos, podemos decir, dado el conjunto A, que es igual a 1, ya que solo tiene un elemento, como podemos ver acá, solo tiene un elemento, la potencia de A, o el conjunto de partes del conjunto de A, sería el mismo número 1, ¿sí? Y el conjunto vacío, que dijimos que era un conjunto trivial. Entonces, como mínimo, todo conjunto tiene siempre tiene como potencia de este conjunto a dos elementos. El mismo elemento y el conjunto vacío. Ya en el caso de que fuera un conjunto vacío, la potencia de ese conjunto sería un solo elemento, que sería el mismo conjunto vacío. ¿Ok? En el caso de dos elementos, ya vemos que cambia un poquito porque la potencia de A estaría formado por el conjunto vacío, el número 1 de manera independiente, el número 2 de manera independiente y la combinación de ambos, que sería 1 y 2. ¿Ok? En este caso la potencia de A está conformada por 4 elementos. Entonces, como propiedad podemos decir que si la cardinalidad del conjunto A es igual a P, la cardinalidad de su conjunto de partes o de su potencia, ¿no?, de este conjunto A es igual a 2 veces elevado a P. ¿Y por qué es esto? Porque se refiere a toda la cantidad de combinaciones de ese conjunto. ¿Ok? Ahora, existen ciertas operaciones entre los conjuntos, ¿no?, que se pueden realizar a dos o más conjuntos que nos permiten obtener nuevos conjuntos a partir de los que ya existen. Estas operaciones son la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. ¿Ok? La unión entre A y B está definida como, acá lo definimos por comprensión, sería X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Sí? Entonces, de manera gráfica se referiría a todos los elementos que son parte de juntar los dos conjuntos, incluidos también los conjuntos que son los elementos que son comunes. La intersección, por el otro lado, se refiere solamente a aquellos conjuntos que forman parte de ambos al mismo tiempo. Entonces la definición sería que X pertenece a A y X pertenece a B. La diferencia principal es que acá en el anterior, en la unión, se utiliza el O, y en la intersección se utiliza el I como operador lógico. La diferencia se refiere, en el caso de B menos A, por ejemplo, se refiere a todos los elementos todos los elementos que pertenecen a B y que no pertenecen a A. En este caso sería, si hablamos de estos dos conjuntos A y B menos A se referiría solamente a esta porción de color violeta, solamente a estos que forman parte de B, pero que no forman parte de A. Entonces lo que hacemos es quitar toda esta parte rosada y nos quedamos solamente con la parte violeta. La diferencia simétrica, por otro lado, sería igual a la diferencia de A menos B y la diferencia de B menos A. En este caso, gráficamente sería lo mismo que a la unión de los dos conjuntos, quitarle la intersección. Entonces, en este caso nos referimos a esta parte que es A menos B, la parte de la izquierda, y a B menos A, que sería la parte de la derecha. Eso se conoce como diferencia simétrica y está representado por este símbolo, por este triángulo que vemos ahí. Ahora, si hablamos de algunas propiedades de la cardinalidad de un conjunto, ¿ya? Podemos decir lo siguiente. La cardinalidad de la unión de dos conjuntos, es decir, el tamaño o la cardinalidad de A unión B, es igual al tamaño de A más el tamaño de B menos la intersección de los dos conjuntos, ¿no? Si es que recordamos, ¿por qué se le tiene que restar la intersección? Porque si es que ponemos el ejemplo de acá de la unión, regresamos a la parte de la unión, ¿no? Si nos damos cuenta, el conjunto A incluye a la intersección y el conjunto B también incluye a la intersección. Entonces, al decir tamaño de A más tamaño de B, estamos contando dos veces a la intersección.
Entonces por eso es necesario quitarle una de esas dos veces que hemos contado. Y decimos que la cardinalidad de la unión sería igual al tamaño de A más el tamaño de B menos la intersección de ambos. ¿Ok? Si eso lo generalizamos, perdón, lo subimos a tres conjuntos, diríamos que la cardinalidad de A unión B unión C es igual al tamaño o la cardinalidad de A más B más C, ¿sí? Pero acá si es que nos damos cuenta hemos contado cada par de intersecciones la hemos contado también dos veces, ¿ok? Entonces acá le restamos la intersección de A y B menos la intersección de A y C menos la intersección de B y C. Pero ¿qué sucede ahí? Que al haber quitado estas tres intersecciones, estamos quitando la intersección del medio, de los tres. Entonces, después de restarle los pares de intersecciones, le sumamos la intersección de los tres. ¿Sí? Entonces, bueno, en el ejemplo de acá solo tenemos dos conjuntos, ¿no? Pero si a esto le aumentamos un tercer conjunto, en el caso de acá de la unión, le aumentaríamos, ahora vamos a ver el ejemplo acá, le vamos a aumentar un tercer conjunto acá, ¿ok? Le vamos a aumentar así un tercer conjunto, que sería el conjunto C, ¿ok? Si hacemos eso, entonces al contar, estamos diciendo A, el tamaño de A más el tamaño de B más el tamaño de C, ¿sí? Le estamos quitando la intersección de A y B, que es este de acá, la intersección de B y C, y la intersección de A y C. Entonces, si se dan cuenta, al haberle quitado eso, hemos quitado este de acá también. Lo habíamos contado tres veces, lo hemos quitado tres veces. Entonces, al quitar todo eso, estamos dejando de contar este de acá del medio. Entonces, este de acá del medio es el que es equivalente a la intersección de A, de B y de C. Entonces, por eso es que al final tenemos que sumarle esa intersección, ¿ok? Entonces, al final nos quedaría como lo que tenemos acá. El tamaño de la intersección de A y B, de la unión de A, B y C, es igual a la suma del tamaño de A más B más el tamaño de C, menos la intersección de A y B, menos la intersección de A y C, menos la intersección de B y C, y se le suma por último la intersección de los tres. Ahora, usando esa información podríamos generalizar. ¿Okay? Si quisiéramos saber el tamaño de la cardinalidad, no, perdón, la cardinalidad de la unión de n conjuntos, ¿no? Desde A1, unión, A2, unión, puntos suspensivos, a n, ¿cierto? Podríamos decir de manera general que es igual a alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3 menos alfa 4 puntos suspensivos hasta a sub n, ¿no? Y esta parte de acá es menos 1 elevado a la n menos 1, se refiere a que lo que hacemos acá es elevar el menos 1 el tamaño a la cantidad de conjuntos menos 1, es decir, si es que ese número n es par, entonces digamos que sea 8, 8 menos 1 es 7, menos 1 elevado a la 7, o sea, menos 1 elevado a un número impar es igual a menos 1, entonces sería equivalente a que el último elemento lo estamos restando. Pero si este n es un número par, el último número se estaría sumando. Esa es la razón de utilizar este componente con menos 1. Y de acá podemos decir que el primer componente sería la suma de los tamaños de cada conjunto de manera independiente, que sería en el caso de acá sería esta primera parte, se refiere a eso. ¿Ok? Luego el segundo componente se refiere a restarle las intersecciones de cada uno de los pares correspondientes. En este caso sería A1 intersección A2, A1 intersección A3, hasta A1 intersección N, luego volvemos a hacer A2 intersección A3, A2 intersección A4, A2 intersección N y así hasta AN-1 intersección AN, es decir, este segundo componente está formado por todos los pares de intersecciones, por todas las intersecciones entre pares de conjuntos posibles, ¿no? Y el tercer elemento se referiría, que lo estamos sumando, se referiría a sumar las intersecciones entre cada uno de los de tres elementos, ¿no? En este caso sería intersección de A1 con A2 y con A3 más A1 con A2 con A4, ¿no? Y de igual modo se repite hasta AN-2 intersección AN-1 intersección AN, ¿no? Que sería nuestro tercer componente, sumar eso.
Y nuestro último componente sería la intersección de todos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto nos lleva hasta n componentes, ¿no? En el caso de acá, si nos damos cuenta, son 3 conjuntos. Entonces, con 3 conjuntos tendríamos el primer componente, que sería la suma de los 3. ¿Ya? Vamos a resaltarlo de otro color para ver la diferencia. Ok, vamos a colocar. El primer componente sería el de acá, sería esta parte de acá. ¿Sí? Porque son 3 elementos, el primer componente está formado por 3 elementos. Luego el segundo estaría formado por las intersecciones de los pares, ¿cierto? Sería esta segunda parte de acá. Y el tercer componente estaría formado por la intersección de los 3, ¿no? En este caso que sería eso. Entonces, si es que nos damos cuenta, en este caso como son 3 elementos, solo tenemos 3 componentes. En el caso de acá arriba, más genérico, como tenemos 4 elementos, tenemos que tener 4 componentes, ¿no? Que serían, en este caso, si es que lo ponemos equivalente, sería este primer componente, sería este de acá, ¿cierto? El segundo componente sería este de acá, el A2. Y el tercer componente sería el A3 de acá, ¿no? Pero en este caso, como tenemos n elementos, tenemos que tener n componentes, ¿no? Y acá lo que determina como dijimos, este menos 1 es simplemente el signo de esos componentes. Entonces, pero estos componentes, si nos damos cuenta, el primer componente verde está conformado por elementos que solo tienen un conjunto. El segundo componente amarillo está conformado por elementos que son intersección de 2 conjuntos. El tercer componente, intersección de 3 conjuntos, y así sucesivamente hasta llegar, en este caso general, a, a n conjuntos que también que tienen intersección. ¿Ok? Entonces, esa es una regla general para poder determinar la cardinalidad de un conjunto. Muy bien. Si hablamos de operaciones con conjuntos, no, continuando con las operaciones, hablamos del complemento, ¿ok? El complemento de un conjunto se refiere a, en este caso, el complemento de A en relación a B, ¿no? Siempre tenemos que hablar así. Si es que A está incluido en B, en este caso, como es el ejemplo que estamos viendo, A está incluido en B, definimos el complemento de A en relación a B como X tal que X pertenece a A y no pertenece a B. Entonces sería, no, perdón, X pertenece a B, no pertenece a A. Entonces el complemento de A en relación a B sería todo lo que está afuera de A, ¿no? Pero que es parte de B. Entonces podemos decir que el complemento de A en relación a B es igual a B menos A. ¿Ok? Ya, también esto podemos definirlo, por ejemplo, con el conjunto universal. Si hablamos que el complemento de A simplemente, entonces sería equivalente a decir el complemento de A en relación al conjunto universal. Ya esto lo vamos a anotar acá para acordarnos. Lo vamos a anotar acá. Vamos a colocar con azul. Ya, si es que queremos definir, sería el complemento de A en relación al conjunto universal sería igual a, en este caso sería, tengo un conjunto A y sabemos que el universal está formado por todo lo que está afuera. Entonces el complemento de A en relación a un conjunto universal sería igual a todo lo que está acá afuera, ¿ok? Que no es parte de A, pero que es parte del conjunto universal. Entonces todo lo que no es parte de A, en otras palabras, ¿sí? Ok. Muy bien, algunos ejercicios para practicar esto de las operaciones de conjuntos. Tenemos 3 conjuntos. El conjunto A formado por 1, 2, 3. El conjunto B formado por 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, perdón. Y el conjunto C formado por los elementos 2, 3 y 4. A intersección con B sería igual a los elementos comunes de A y B, que son 1 y 2. A unión B sería la unión de todos los elementos sin caer en repeticiones. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. La diferencia de A con B sería igual a 3, que es lo que está en A que no está en B. ¿Ok? Que es lo que está en A que no está en B, entonces sería el 3. B menos A lo que está en B que no está en A, que sería 4 y 5.
La diferencia simétrica de A y B, que sería equivalente a unir A menos B con B menos A, que sería 3, 4 y 5, que es lo que está acá. Y la intersección de los tres, que sería A intersección B intersección C, el elemento 2, que es el único que está presente en A, en B y en C. ¿Ok? Y por último, también podríamos decir la diferencia, o sea, A menos, paréntesis, B menos C, es igual a 2, 3. ¿Por qué? Porque tenemos B menos C, es todo lo que esté en B que no esté en C, que sería, tenemos acá 2, 3, 4, 2, 4, entonces tendríamos 1 y 5, es lo que está en B que no esté en C, ¿sí? 1 y 5. Y todo lo que esté en A que no está en 1 y 5. ¿Qué es lo que está en A que no está en 1 y 5? Dijimos que B menos C era 1 y 5. Entonces A tiene 1, 2 y 3. Como el 1 es parte de B menos C, entonces solamente nos quedaría 2 y 3, que sería la respuesta de esto de acá. No, esto de acá sería una operación combinada entre conjuntos. Muy bien. Acá nos pide colorear la parte que represente el conjunto A unión B menos A unión C. Ya, vamos a dibujarlo acá para que quede más claro, para que sea más fácil. Ya, ¿cuál sería A unión B? Todo lo que tenemos A unión B sería esto de acá, ¿sí? A unión B y todo lo que está dentro. Entonces coloreamos todo esto de acá. ¿Ok? Todo eso sería A unión B. A unión C, ¿cuál sería? Vamos a colorearlo con otro color, con verde. A unión C sería todo lo que es parte de acá. Vamos a colorearlo también encima, ¿ok? Sí, está bien encima. Y nos dice la diferencia entre lo que estaba definido acá antes, ¿no? Entre A unión B y A unión C. Entonces, si es que recordamos cómo era esto, teníamos por una parte todo esto de acá. Y si a esto le restamos todo esto de acá, ¿qué nos quedaría? Sería equivalente a quedarnos solamente con la parte que estaba de amarillo de acá. Entonces sería exactamente igual que decir a esta unión que teníamos antes le borramos todo lo que está acá. ¿Ok? Y solamente nos quedaríamos con este pedacito que está acá arriba. ¿Ok? Muy bien. Si hablamos de lógica, ¿no? Podemos hacer una comparación. Es más, cuando hemos definido conjuntos por comprensión, hemos utilizado operadores lógicos para definirlos. Entonces, podemos definirlos utilizando operadores lógicos. En este caso, el operador de inclusión, que es el que vemos acá, es equivalente al operador de condicional en la lógica. El operador de equivalencia de lógica es igual al operador igual en los conjuntos. El operador intersección es igual al operador y. El operador unión es igual al operador perdón, al operador O. Acá sí tenemos el operador de diferencia simétrica también con el operador de triángulo en la lógica. El conjunto vacío en los conjuntos es equivalente a la contradicción en la lógica. El operador universal es igual a la tautología, que es cuando todos, recuerden que la contradicción era cuando en un conjunto todos los elementos son, no, perdón, cuando en una tabla de verdad todos sus elementos eran falsos, y una tautología era cuando todos sus elementos eran verdaderos. Entonces son equivalentes a decir conjunto vacío porque nada es verdadero, y conjunto universal porque todo es verdadero. Y por último, el operador de negación, acá en realidad ha habido un error, está invertido. El operador de negación de la lógica es equivalente al operador complemento en los conjuntos. ¿Sí? Un momento más adelante vamos a ver algunos ejemplos más concretos sobre el complemento. Ahora, hablando de la unión, ¿sí? Podemos decir que tiene ciertas propiedades que son interesantes. La propiedad de la idempotencia, ya que es decir, que A unión A es igual a el mismo conjunto A. ¿Ok?
La conmutativa, A unión B es igual a B unión A. Son dos cosas equivalentes. ¿Okay? La asociativa, cuando tenemos una operación combinada de conjuntos A unión B y todo esto unión C, es igual a decir A unión de B y C. ¿Sí? O sea, estamos cambiando el orden de los paréntesis. Es lo mismo. El elemento neutro, que es decir, si es que al conjunto A le unimos el conjunto vacío, es igual a decir el conjunto vacío unión con el conjunto A, y lo que es exactamente igual al mismo conjunto A, o sea, no tiene variación. Por otro lado, el elemento universal, si es que al conjunto A le unimos el conjunto universal, es igual a decir el conjunto universal unión con el conjunto A, lo que es igual al conjunto universal. ¿Ok? Es decir, el conjunto universal es más grande que cualquier otro conjunto, por eso al unirlo con cualquier conjunto sigue siendo el conjunto universal, mientras que cuando se une un conjunto con el elemento neutro, como no tiene ningún valor, sigue siendo el mismo conjunto A. Muy bien. Propiedades de la intersección. A intersección A es igual al mismo A. A intersección B es igual a B intersección A. A intersección B intersección C es igual a decir A intersección del resultado de la intersección de ambos, de B y C, perdón. Entonces simplemente cambiar el paréntesis, será igual que en la unión. A intersección, el conjunto universal, a que será igual a la intersección del universal con A, que es igual al mismo A, ¿no? Porque los elementos en común que tienen el universal con A son todos los elementos de A. El elemento ínfimo quiere decir A intersección con el conjunto vacío es igual a conjunto vacío intersección con A, lo cual es igual al conjunto vacío, ¿no? Porque los elementos comunes entre A y un conjunto vacío no son ninguno, porque el conjunto vacío no tiene ningún elemento, entonces eso también nos da el conjunto vacío como resultado. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, ciertas operaciones comunes de unión e intersección. Hay diferentes propiedades como la ley de absorción o simplificativas. ¿No? Si tenemos A intersección, y entre paréntesis A unión B, esto es igual a decir el conjunto A. ¿Por qué? Porque si es que estamos uniendo el conjunto A con el conjunto B, y a esto le sacamos la intersección con el conjunto A, entonces decimos que es simplemente el conjunto A, ¿no? Porque los elementos comunes de la unión de A y B con A son los elementos del conjunto A. Y al revés también cumple si es que A es igual a la unión de la intersección de A con B, ¿no? Es igual al mismo conjunto A. Porque los elementos que tenemos en común entre A y B, ¿no? También son parte del mismo A. Y si ese subconjunto de A lo unimos con el propio A, nos da como resultado el mismo A. ¿Ok? Entonces es una absorción o simplificación. Y las propiedades distributivas, que también es importante conocerlas, si tenemos A intersección y entre paréntesis B unión C, entonces es igual a distribuir, ¿no? El primero, intersección con el segundo, que sería A intersección B, y esto, eh, unión, que es el elemento que está aquí en el medio, de A intersección C. O sea, si que nos damos cuenta es igual que una operación combinada, ¿no? Entonces sería A intersección B unión A intersección C, que es lo que tenemos acá. Y si es al revés, también cumple A unión y entre paréntesis B intersección C. Entonces sería el primero con el segundo, que sería A unión B, lo que está acá. Intersección, que es el operador que está acá. Y el primero con el segundo, ¿no? Entonces sería, perdón, aquí era el primero con el primero, A unión B. Y acá el primero con el segundo, A intersección, perdón, A unión C. Entonces A unión B, A unión C. Y acá entre ambos una intersección. Acá hay un error en realidad, ¿no? Acá tendría que ser la letra del A que representa el conjunto A. Entonces esa es la propiedad distributiva para la unión y la intersección. Ahora, ciertas propiedades del complemento de conjuntos, ¿ya? Hay ciertas propiedades, por ejemplo, la intersección y unión de complementos. El conjunto vacío, ¿cuál será el complemento del conjunto vacío? El conjunto universal, ¿cierto? Porque si tenemos un conjunto que no tiene ningún elemento, su complemento, es decir, los elementos que no pertenecen a ese conjunto, es igual a la unión, al universal, ¿cierto? Y también por el contrario, el complemento del conjunto universal, que son todos los elementos posibles, será el conjunto vacío. ¿Ok? Si ahora hablamos entonces de la intersección entre A y el complemento del mismo A, ¿no? O sea, ¿qué elementos hay comunes entre A y los que no pertenecen a A? No hay ningún elemento en común, entonces es un conjunto vacío.
Y por el contrario, la unión entre A y su complemento es igual al conjunto universal, ¿no? Que fue el ejemplo que pusimos. Que sería, para recordar, para refrescar la memoria, sería el ejemplo que pusimos aquí, ¿no? Tenemos el conjunto A, que está representado por este círculo, y por afuera está el conjunto universal. Entonces, este de acá es A, el que está dentro, y lo que está afuera es A complemento, ¿no? Entonces, perdón, vamos a definirlo bien. Entonces, lo que está acá afuera sería A complemento, ¿cierto? Y todo ese conjunto es el conjunto universal. Muy bien. Entonces, la intersección entre estos dos elementos es vacía porque no hay intersección. Y la unión entre estos dos es el conjunto universal. Ahora, complementarios de vacío y universal. El complemento, como está acá arriba, ¿no? El complemento del vacío es el universal, el complemento del universal es el vacío. Doble complementación, que sería A complemento, nuevamente complemento, sería igual al mismo conjunto A, ¿no? Es decir, el complemento de A, que es este de acá, de A, su complemento es todo lo que está afuera, y el complemento de todo lo que está afuera nuevamente es el mismo conjunto A que está acá dentro. Inclusión en complemento, ¿ok? Entonces tenemos, si es que A está incluido en B, esto implica que el complemento de B está incluido en el complemento de A, ¿ok? También tiene sentido. Y las leyes de Morgan, que también son importantes saber, el complemento de la unión de A y B es igual al complemento de A intersección el complemento de B. Y por el contrario, el complemento de la intersección de A y B es igual al complemento de A, la unión con el complemento de B. ¿Sí? Eso es una ley, son leyes que ya han sido demostradas anteriormente y que son equivalentes a, cuando tenemos el complemento de una operación de unión, es igual a el complemento de cada uno de los dos y la operación contraria, que sería la intersección. Y del mismo modo, cuando tenemos el complemento de la intersección, tenemos el complemento de los conjuntos de manera independiente y la operación contraria, que es la unión. Muy bien. Acá tenemos ciertas operaciones de álgebra que solo para repasar algunas definiciones. Vamos a leer algunas de ellas. ¿No? Por ejemplo, la unión de A y B es igual a la unión de B y A. La intersección de A y B es igual a la intersección de B y A. Y el complemento, la diferencia simétrica de A y B es igual a la diferencia simétrica de B y A. ¿Ok? La unión de A con la unión de B y C es igual a la unión de A y B con la unión de C. Esto vimos que era la propiedad conmutativa. ¿Ok? Luego por acá tenemos, si es que A está incluido en B y B está incluido en C, esto implica que A también está incluido dentro de C. Si A está incluido en B y A está incluido en C, entonces A está incluido en la intersección de B y C también. ¿Ok? Y luego por acá tenemos más operaciones. No las voy a leer todas porque las dejo para que ustedes las puedan ir repasando, ¿no? Pero algunas que ya hemos visto, por ejemplo, el complemento de A, otra vez complemento, sería igual al mismo A. La intersección de A con su complemento es vacía, la unión de A con su complemento es el conjunto universal, representado por esa letra B. La diferencia simétrica de A y B es igual a la diferencia de A menos B, unión B menos A. La propiedad distributiva, no, perdón, sí, la propiedad distributiva, A unión C, intersección B unión C. La propiedad distributiva, pero al revés, A intersección C, unión B intersección C, que es lo que tenemos acá. A unión B complemento es igual a complemento intersección B complemento, que es lo que vamos a ver la ley de Morgan. Y al contrario, A intersección B todo complemento es igual a complemento unión de complemento. ¿Ok? Ese es solamente un repaso de lo que de lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, la última parte que es también importante es el producto cartesiano, sí, que es una operación definida en los conjuntos que tiene diversas aplicaciones. Una de ellas es la base, operaciones en bases de datos, que eso lo verán ustedes en un curso más adelante. ¿Ya? Pero de modo general, ¿qué decimos? El producto cartesiano de dos conjuntos, producto cartesiano de dos conjuntos A y B, que se denota como AXB,
es el conjunto de todo A por B, es el conjunto de todos los posibles pares ordenados, cuyo primer componente es un elemento de A y el segundo componente es un elemento de B. Entonces, A por B se define como todos los pares X, Y, que es la parte que tenemos acá, X, Y, todo lo que está acá, tal que X pertenece a A y Y pertenece a B. ¿Ok? Entonces, esa es la definición formal, la definición por comprensión. Pero si nos vamos a un ejemplo, ¿okay? Tenemos dos conjuntos, el conjunto A que está formado por A, B y C, acá, y el conjunto B formado por los elementos 1 y 2. En la práctica, ¿qué hacemos? Lo que hacemos sería, todos los posibles elementos sería equivalente a multiplicar 1, o sea, sería todos contra todos, ¿no? Entonces sería A con 1, A con 2, B con 1, B con 2, C con 1 y C con 2. Entonces sería A, 1, A, 2, ¿no? Si se dan cuenta acá utilizamos paréntesis porque es un conjunto que está formado por pares ordenados de elementos. Entonces tenemos A,1, A,2, B,1, B,2, C,1 y C,2. Ese sería el producto cartesiano. Entonces, si vemos la cantidad de elementos o su cardinalidad, si A tiene 3 elementos y B tiene 2 elementos, A por B tiene 6 elementos. Entonces, la propiedad sería que si la cardinalidad de A es igual a 2 y la cardinalidad de B es igual a B, entonces la cardinalidad de A por B sería igual a el primer elemento que era A por el segundo elemento que es B, entonces sería igual a por B. ¿Ok? Lo que vimos acá, ¿no? Si A tiene 3 elementos, B tiene 2 elementos, A por B tiene 6 elementos. Entonces la multiplicación de sus cardinalidades. Muy bien. Más ejemplos. Tenemos un conjunto más grande. Tenemos A que está conformado por A, B, C y D. Y B que está conformado por los números del 1 al 12. Entonces, si acá tenemos 12 elementos y acá tenemos 4 elementos, entonces A por B estará conformado por 48 elementos, ¿no? Que serían A1, A2, A3, hasta A12. En el mismo modo, B1, B2, B3 hasta B12, C1, C2, C3 hasta C12 y D1, D2, D3 hasta el D12, ¿no? Que serían 48 elementos del producto cartesiano. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos representar gráficamente el producto cartesiano? Ya hay tres maneras de representarlo: a través de una tabla, una forma de tabla, a través de un diagrama o de un árbol y a través del plano cartesiano. ¿Okay? Entonces, la primera representación, que es a través de una tabla, que es la más sencilla, sería si tenemos los elementos 1 y 2, los conjuntos A conformados por los elementos 1 y 2 y el conjunto B conformado por los elementos A, B y C. Entonces tendríamos en la parte de acá, en la parte del eje X tenemos el segundo elemento que sería A, B, el segundo conjunto que sería A, B y C. Y en el eje de acá, en el eje Y, tendríamos 1 y 2. Y simplemente lo que hacemos es formar la tabla que nos da todas las posibilidades entre ambos, que sería 1 con A sería 1A, 1 con B sería 1B, 1 con C sería 1C, 2 con A sería 2A, 2 con B sería 2B y 2 con C sería 2C. ¿No? Si queremos hacerlo de una manera más rápida, tal vez utilizamos una hoja de cálculo como Excel. Si tenemos los conjuntos el X que está conformado por A, B, C, D, E y F, y el conjunto Y conformado por los números del 1 al 16, lo podemos colocar en Excel, ¿no? Sería equivalente a decir las celdas desde la A hasta la H y las columnas desde A hasta la H y las filas desde el 1 hasta el 16. Y el producto cartesiano sería todo este conjunto que vemos acá, ¿sí? Lo podemos marcar para que nos quede claro. Lo vamos a marcar acá de color verde, que sería igual a todo este conjunto de acá. ¿Ok? Todo esto de acá sería ese producto cartesiano. Serían todas las posibles combinaciones. ¿Ok? Muy bien. Y también si es que nos queremos imaginar una representación de un producto cartesiano de más de dos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, la representación de un conjunto con de un producto cartesiano de tres conjuntos, ¿no? Si a lo que ya teníamos representado en el Excel, que serían los conjuntos de la A a la H, el conjunto X y el conjunto Y del 1 al 16, le aumentamos un eje Z, un conjunto Z,
que va del 1 al 3, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces sería equivalente a formar un cubo, ¿no? O sea, si el ejemplo anterior, ese de acá, lo vemos como en dos dimensiones es un cuadrado, si lo llevamos a tres dimensiones sería un plano, y ese plano sería el mismo plano que está acá adelante, ¿cierto? O sea, lo que teníamos atrás, ese ejemplo que tenemos atrás, sería exactamente lo mismo que tenemos acá adelante, ¿ok? Pero solamente el plano que está acá adelante, solamente este de acá. Ya, pero eso representa solamente la cara que está más afuera del cubo. Pero ese cubo ahora tiene una tercera dimensión que es la dimensión Z. Entonces, esta de acá, esta tercera dimensión, vendría a ser lo que está representado en el eje hacia acá, hacia arriba. Entonces, por cada uno de estos tres, en este caso tendríamos 1, 2 y 3, sería equivalente a dibujarle 3, a representar este plano 3 veces, ¿no? Sería equivalente a representarlo así. Sería equivalente a dibujarle una línea acá y una tercera línea acá. Ok, cada una de esas líneas rojas representaría uno de estos planos verdes que tenemos acá al frente. Ok, muy bien. Muy bien, entonces queda claro. Y la segunda representación que podemos hacer es la del plano cartesiano, ¿no? En este caso hemos colocado, recuerden que al inicio dijimos que un conjunto podía estar representado, podía estar formado por cualquier tipo de objeto. En este caso estamos colocando dos caracteres especiales o dos caritas, como lo querramos ver, una carita feliz y una carita triste, el conjunto A. Y el conjunto B son tres puntos, un punto rojo, un punto verde y un punto azul. Entonces el gráfico cartesiano sería igual a colocar todos los elementos de un conjunto en el eje X, que sería el conjunto A, y los elementos del conjunto B en el eje Y, ¿sí? Y el producto cartesiano sería equivalente a colocar todos los posibles pares, ¿no? Carita feliz con rojo, carita feliz con verde sería este, carita feliz con azul sería este, carita triste con rojo sería este, carita triste con verde sería este, y carita triste con azul sería este. Entonces los cuatro elementos que tenemos ahí representados serían, vamos a resaltarlos, serían estos que están acá, sería este y este. ¿Ok? Serían esos 6 elementos del producto cartesiano. Muy bien. Y la última representación, que es en forma de un diagrama, también tenemos el mismo ejemplo, el conjunto A formado por carita feliz y carita triste, el conjunto B formado por círculo rojo, círculo verde, círculo azul. La representación en forma de diagrama sería igual a colocar en una línea los dos elementos del conjunto A y en otra línea los dos elementos del conjunto B, y simplemente hacemos flechas, ¿no? que van desde cada uno de los elementos hasta los otros elementos, ¿no? En este caso del conjunto A, que son las caritas, vamos a hacer una flecha, vamos a dibujarla con color rojo, no con color azul. Una flecha que va de carita feliz al elemento A. No se distingue, vamos a cambiarlo, perdón. Vamos a cambiarlo por este, pero más pequeño. Ok. De la carita feliz al círculo rojo tenemos uno. De la carita feliz al círculo verde tenemos otro. De la carita feliz al círculo azul tenemos otro. ¿Sí? Y vamos a cambiarle el color. Y hacemos de la carita triste al círculo rojo tenemos otro. De la carita triste al círculo verde tenemos otro elemento. Y de la carita triste al círculo azul tenemos una tercera flecha. Entonces, en este caso, estas 6 flechas representan las 6 posibles combinaciones de este producto cartesiano. ¿Sí? Acá volviendo a la representación del gráfico cartesiano, para repasar un poco, podemos decir que en este caso la primera componente de cada elemento del producto cartesiano es la abscisa.
Y la segunda componente de cada elemento del producto cartesiano es la ordenada, ¿no? Como ya lo habíamos visto, entonces separando el conjunto A, que es 1 y 2, y el conjunto B, que es 1, 2 y 3, tendríamos el conjunto A por acá abajo y el conjunto B en esta parte en la ordenada. Entonces los 6 elementos, como los habíamos marcado más antes, serían estos 6 que están por acá, perdón. Sería este y este. Esos 6 elementos son parte del producto cartesiano. ¿Ok? Muy bien. Un ejercicio, ¿no? En realidad, ¿qué más utilizamos para representar? Es esta representación con el plano cartesiano, porque nos permite más flexibilidad, ¿ya? Y representar elementos como estos de acá, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos el conjunto A, que está definido como X, tal que X pertenece a los números reales, ¿sí? Y X está definido entre -1 y 1. Y el conjunto B está representado por todo el conjunto de los números reales. Entonces, si definimos el conjunto A, lo vamos a poner en el eje de las X. Entonces solamente este conjunto va desde -1 hasta 1, ¿ok? Y más bien el conjunto B está representado en el eje Y, que sería todos los números reales. Entonces no tiene límite, ¿ok? El conjunto A, vean que acá le hemos definido un límite, vamos a marcarlo. Le hemos definido un límite para el conjunto A, solamente es este pedazo de acá. Mientras que el conjunto B no tiene límite, entonces en teoría se iría desde acá abajo hasta acá arriba. Desde acá abajo, perdón, desde acá abajo hasta acá arriba y no terminaría. No, pero si hablamos del producto cartesiano entre ambos, entonces estamos indicando que ese producto cartesiano, que lo vamos a pintar con color verde, viene a ser la intersección de estos dos conjuntos, sí, las posibles combinaciones. Entonces, si por un lado teníamos que el conjunto A es solamente en el eje X desde -1 hasta +1, y el conjunto B en el eje Y es todo lo que tenemos acá arriba, entonces el producto cartesiano de ambos estaría definido por todo vamos a ver con azul, por todo este bloque, que son todas las posibles combinaciones entre los dos conjuntos. ¿Ok? Esa sería esa definición. Muy bien. Como ejercicio queda para ustedes definir cómo sería la intersección de los bloques, de los conjuntos, perdón, A, que está definido como X, tal que X es un número real, y está entre 2 y 5, ¿sí? Y el conjunto B, que también es un número real, y está entre 1 y 3. ¿Ya? O en todo caso vamos a desarrollarlo, porque ustedes ya tienen su lista de ejercicios. Entonces vamos a definir acá con negro el plano cartesiano. Vamos a definir acá un eje y el otro eje. ¿Ok? Lo voy a colocar así porque todos son positivos. Entonces por acá tenemos el 1 que está por acá. 1. Y por acá tenemos, a ver, el 1, no, perdón, sería... Vamos a decir que primero vamos a marcar, ¿ok? Primero vamos a marcar y decimos que el de acá va a ser A, el de acá va a ser B, ¿ok? Entonces A está definido entre 2 y 5, vamos a marcar el 2 por acá y vamos a marcar el 5 por acá. Y el B estaría entre 1 y 3, entonces el B sería entre 1, que está acá, y el 3, que más o menos está por acá. Entonces, ¿cuáles serían todos esos posibles elementos? Serían, si es que lo marcamos, vamos a marcarlo primero con estos puntos de color rojo. Entonces, recuerden que no solamente está el conjunto, no está formado solamente por 2 y 5, o sea, no puedo marcar solamente este punto acá, este acá y este acá, porque eso de acá sería equivalente a decir que solo son el A, el 2 y el 5 y el B, el 1 y el 3. Entonces sería su producto cartesiano sería 4 elementos. No, eso es incorrecto. En este caso estamos definiendo, vean que estamos definiendo
acá vamos a ponerlo, ya estamos definiendo desde el 2 hasta el 5 para A y desde el 1 hasta el 3 para B. Entonces en este caso lo que tendríamos que hacer sería definir todo esto de acá, todo este cuadrado, y decimos que todo esto de acá es el producto cartesiano. ¿Ok? Muy bien. Ese es entonces el ejercicio que está resuelto. Ahora sí les dejo para que ustedes lo puedan hacer en su casa. El conjunto A estaría formado por los números reales, ¿ok? Números reales, entre menos 2 y 1. Y el conjunto B, también números reales, pero tense en cuenta que hay una diferencia entre x, en este caso mayor que 2, ¿no? 2 menor o igual que x o equivalente x mayor que 2, o x menor que menos 2. Entonces en este caso tenemos una división. El conjunto A sí es continuo, va desde menos 2 hasta 1, pero el conjunto B es todo lo que está del número 2 hacia la derecha y del número menos 2 hacia la izquierda. Ya, entonces vamos a ver si es la última diapositiva. Entonces vamos a regresar. También les voy a definir también este ejercicio, ya, porque tienen varios de esos en la práctica. Entonces, si es que lo ponemos así, vamos a utilizar algo parecido al anterior ejercicio. En este caso, vamos a definir A en el eje X. Ok, vamos a hacer parecido, vamos a hacerlo así. Ya, vamos a decir que A es este de acá y B es este de acá. Sí, puede ser cualquiera de los dos. Recuerden, no tiene que ser necesariamente uno de los dos. Aunque acá mejor vamos a volver a hacerlo, perdón. Vamos a definir acá uno y el otro acá. Entonces este va a ser A y este va a ser, perdón, este va a ser B. Ok. Y este va a ser B. Entonces A está definido entre menos 2 y 1. Entonces A, que sería el de acá, tenemos menos 2 que está por acá más o menos. Menos 2. Menos 2. Y el 1, que está más o menos por acá. Ok, sería 1. Y en el caso de B tenemos que es todo lo que está del 2, que está por acá. Vamos a escribir acá el 2. Perdón. Vamos a escribir el 2, que está acá. 2. Y el menos 2, que está por acá aproximadamente. Menos 2. ¿Sí? Entonces vamos a marcar con una línea primero todo lo que pertenece a A, que en este caso va desde menos 2 hasta 1. Entonces A está conformado por todo esto de acá. Y B está conformado, vean acá la diferencia, no está conformado por lo que está entre estos dos, o sea, no es esto de acá, ojo, no está entre menos 2 y 2. Acá nos dice que es x es mayor que 2 o x es menor que menos 2. Eso es equivalente a decir lo siguiente. Esto es equivalente a decir que x es mayor que 2, o sea, es de acá hacia el infinito positivo, y x menor que menos 2 es desde acá hacia el infinito negativo. ¿Ok? Entonces, si es que eso lo queremos poner como un producto cartesiano, ¿cómo lo podemos definir? Vamos a definirlo con amarillo. Sería equivalente a decir, dijimos que el x es el que está acá, ¿cierto? El y, perdón, es el que está acá. Y el x es hacia acá y hacia acá. Entonces, si eso lo queremos definir utilizando, para resaltarlo, lo vamos a resaltar, sería este de acá hacia acá, todo este amarillo hacia adelante, y este de acá hacia acá y hacia acá. ¿Ok? Ese sería el producto cartesiano. Serían esos dos cuadrados amarillos que se encuentran en ese gráfico. Ok, entonces con eso terminamos la explicación de teoría de conjuntos. Si ya saben que si tienen alguna duda la pueden hacer a través del aula virtual o lo pueden hacer directamente a mi correo electrónico.
Ya está disponible la práctica calificada también, perdón, la lista de ejercicios en el sistema para que puedan resolver con la explicación que acabo de dejarles aquí en este video. Recuerden que la siguiente semana es la semana 4, entonces tenemos una práctica calificada, sí que ya les daré las indicaciones correspondientes, pero ya vayan repasando. Lo que entra son los 3 temas que hemos visto hasta el día de hoy y también el cuarto tema que colocaré el video con anticipación, que es el último tema que también entra en la práctica calificada. ¿Sí? Mandaré un anuncio, un email con mayor detalle para indicar la cantidad de horas que va a ser. La práctica será tomada en el mismo día, es decir, la siguiente semana, el sábado, ¿sí? Pero la diferencia es que no voy a dejar los ejercicios para resolverlos